Diferencias entre el Advaita Vedanta, el puro y el cualificado. Básicamente, solo Dios es real, que es la tesis de Shankara, eh, del no dualismo absoluto radical, y Brahman es tanto Saguna como Nirguna, que es la tesis de Ramanuja que crea la corriente del Vishishamvaita. El Vedanta no es una filosofía monolítica, sino un vasto océano de interpretaciones sobre la realidad absoluta. Y recordar que todas vienen del Bhagavad Gita. Aquí podéis ver el libro que he hecho y aquí detrás. Soy Pedro Noney, he traducido ya 2 versiones del Gita y toda la obra de Swami Vivekananda. En el corazón del Vedanta residen dos visiones fundamentales: el Advaita Vedanta puro de Adi Shankara y el Vishishamvaita o Advaita cualificado de Ramanuja. El primero sostiene que solo Dios es real y el mundo es una ilusión, el Maya, y el segundo propone una unidad donde el mundo y las almas son reales, aunque dependiendo de la voluntad de Dios. Como buscador, tú puedes elegir cualquier camino de estos, o incluso hay un tercero que sería el dualismo. Comprender estas diferencias es esencial para cualquier estudiante del Bhagavad Gita, ya que el propio Krishna armoniza ambas versiones al presentarse como el Brahman sin forma ninguna y simultáneamente como el Señor personal que guía al buscador, es decir, el Ishvara, que es el Saguna Brahman. Las diferencias entre el Advaita puro, conocido también como Kevala Advaita o Advaita absoluto, que es el de Shankara, y el Advaita Vedanta, el cualificado, son profundas y a veces no son sencillas de entender. Yo os voy a hacer un pequeño resumen, pero es un tema que hay que analizarlo con mucha calma y os invito a visitar mi web porque tengo un análisis bastante detallado sobre este punto. Vamos a analizar 2 o 3 puntos y os invito, insisto, a visitar la web. Una es sobre la naturaleza de Brahman, de Dios. Y famosa es la frase de Shankara que decía: Brahman es lo único real, el mundo es ilusión, Maya, el alma individual, Jiva, no es diferente a Brahman. Es decir, en el Advaita puro, solo Brahman es real, el mundo y Jiva, el alma, son ilusorios, son irreales. La liberación, el moksha, es la unión total de Atman, nuestra alma infinita, con el Nirguna, Brahman. Y una cosa, siempre se habla de como Shankara, el fundador del Advaita, y no es así. Quien fue realmente el fundador fue Gaudama, que fue el Paramguru de Shankara. Por tanto, en el Advaita Vedanta solo existe Brahman Nirguna, sin atributos ni forma. Es un no dualismo puro. El mundo y Jiva son ilusión causado por la ignorancia. En el Advaita calificado de Ramanuja, primero os leeré una frase que decía: entrégate a Dios y deja ir el miedo. El Bhakti Yoga es el camino más elevado. Adora a la divinidad no por recompensa, sino por amor. Entonces, por eso se llama una unidad cualificada. El Brahman personal, Vishnu, es la única realidad independiente. El mundo y las almas son reales, pero dependiendo de Vishnu. La liberación es el servicio eterno con conciencia individual. En el cualificado Brahman es tanto Saguna como Nirguna. Existe una unidad que es una Advaita, pero cualificada por la diferencia real, es decir, por la diferencia, que es el visista, entre Brahman, Jiva y Jagat, el universo, el mundo manifestado. ¿Qué dice el Gita al respecto? Porque recordar que todas estas escuelas dentro del Sanatana Dharma, todas nacen del Bhagavad Gita. Y en el capítulo 12 del Bhakti Yoga, la primera pregunta que le hace Arjuna a Krishna es precisamente en este sentido, y dice Arjuna: así, entre aquellos que son firmemente devotos a tu forma personal, Saguna, y aquellos que adoran al imperecedero Brahman sin forma ninguna, ¿a quién consideras al más perfecto conocedor del yoga? Y es interesante escuchar la respuesta de Krishna y jamás olvidarla. Fijaros, dice: con la mente establecida en mí, siempre firmes en su devoción, dotados con la más alta fe, aquellos que así me adoran son, en mi opinión, los mejores entre los yogis. Es decir, Krishna no dice que el Nirguna sea mejor que el Saguna, mostrando de nuevo ese maravilloso carácter armonizador del Gita. Y eso, repito, no deberíamos olvidarlo nunca. Para
Ramakrishna Paramahansa, tanto el Nirguna como el Saguna son válidos y por encima de ambos estaría el Parabrahman. Y Ramakrishna decía, cuando se piensa en la divinidad como creadora, preservadora y destructora, es conocida como el Dios personal, Saguna Brahman, o la energía primaria, Adya Shakti. También cuando se piensa que está más allá de las tres gunas, se le llama realidad sin atributos, o Nirguna Brahman. Más allá del discurso del pensamiento, este está el supremo Brahman, el Parabrahman. Respecto al estatus ontológico del universo manifestado en Jagat, el Gita nos dice que el mundo visible y móvil, que incluye todo lo que se mueve y cambia, lo animado y lo animado, y proviene de la raíz Gan, ir, moverse, por lo que implica algo en constante movimiento de transformación, es decir, cíclico. Emerge, se crea, se mantiene o crece y se disuelve. Es decir, el Jagat es la manifestación material del Supremo a través de su Prakriti. Por tanto, en el Advaita Vedanta el universo es irreal, es solo apariencia, ilusión, no tiene existencia, es asat, es solo Brahman visto a través de Maya, causado por la ignorancia, por Avidya. En cambio, en el Advaita cualificado el universo es real y esta diferencia es muy importante que la tengamos clara. Advaita Vedanta radical es irreal y en el cualificado es real, es decir, el mundo y las almas son el cuerpo de Brahman. Son reales pero inseparables y dependientes de él. Ramanuja decía, curioso, la doctrina de que el mundo es ilusión y que solo Brahman es real es la más peligrosa de todas las herejías. Como veis, era importante esta aseveración. Hay mucho más que analizar sobre este punto, tal y como os he comentado. Por ejemplo, la diferencia, cómo se considera en uno el jiva, o por ejemplo como la interpretación del tuatad así, tú eres eso, que también lo podemos encontrar ahí. Por tanto, yo os invito a visitar la web, insisto, y no me quiero hacer pesado, pero para que podáis estudiar con detalle las diferencias tan sutiles y tan complejas entre el no dualismo radical de Shankara y el no dualismo, el Advaita cualificado de Ramanuja. Y si os ha gustado este vídeo, darle un like, suscribiros y sobre todo comentar porque me encanta leer vuestros comentarios. Muchas gracias, Namaste.